Bueno, ahora vamos a ver como que la siguiente parte, o sea, vamos ya, más o menos hablamos un poco qué son los modelos de lenguaje y cómo se preentrenan, ¿no? O sea, que tienen que entrenar sobre todo el Internet. Entonces ahora vamos a ver la siguiente parte, que es cómo hacemos fine tuning de esos modelos. Entonces, tal vez ya lo voy a hablar hasta como un poquito de historia de esto, pero ya vimos que lo más importante de cuando hacemos el pre-training es que es como un poco de aprendizaje no supervisado. O sea, fue esa gran idea de poder utilizar todo lo que hay en Internet para entrenar un modelo a que sea un buen modelo de lenguaje, pero ahora muchas aplicaciones a lo mejor sí requieren de tipos de aprendizaje supervisado. Por ejemplo, traducción, o sea, tú te quieres traducir de un lenguaje a otro, análisis de sentimiento, le quieres dar una frase que si el análisis, si el sentimiento es positivo o negativo, o entre un valor de 0 a 5. Entonces, lo que va a hacer fine tuning, o lo que va a hacer es que utilizar aprendizaje supervisado para, para tratar de ajustar esos sistemas a esas tareas que se tienen, ¿no? Y ya más o menos cuando estudiamos este paper de que los modelos grandes de lenguaje eran zero shot learning o few shot learning, vimos que a lo mejor si eran lo suficientemente poderoso, pues a lo mejor podíamos, si hacíamos bien el prompt, pues podíamos hacer nuestra pregunta y la tarea dentro de ese mismo prompt, ¿no? Y aunque sí funciona y es interesante, eso es parte de lo que vale la pena de entender todo esto, pues todavía lo podemos hacer más preciso, que sí haga la tarea en particular que uno quiere. Entonces, como que lo primero que vamos a tratar de ver, y voy a tratar de hacer énfasis ahorita, es que respondamos a esta pregunta de por qué sirve, o sea, por qué sirve hacer fine tuning, por qué sirve hacer supervised fine tuning de los modelos que estamos trabajando. Y yo, por lo que recuerdo, así como se ha ido desarrollando muchas cosas de deep learning, como que esta fue una de las primeras validaciones de que las características que aprendían a lo largo de las capas en la profundidad los modelos de deep learning sí aprendían características que eran relevantes al problema a resolver, y que eran características que no solo podían ser relevantes al problema a resolver, sino que eran lo suficientemente genéricas de que a lo mejor se pudieran utilizar para otro tipo de problemas. No sé si se acuerden mucho cómo, ya no ni sé cómo dibujarlo, pero o sea, viene en deep learning, viene pues la entrada X, y luego aquí pasa por varias capas convolucionales, o en este caso son capas de modelos de atención, de multi-head attention, y así son muchas capas hasta que ya produce una salida Y, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de esto en Deep Learning es cuando se hablaba sobre todo en visión, y se hablaba de transferencia, de Transfer Learning, ¿no? No le decían. ¿Y qué era lo que hacían en Transfer Learning? Que si entrenaban esto, por ejemplo, para la base de datos esta popular, ¿cómo se llama esta de muchas imágenes? ImageNet. Y ya entrenaban su modelo, pero después quitaban la última capa y dejaban todo esto fijo, y hasta lo podían congelar y lo pasaban nada más por otra capa ya para hacer una tarea en específico que uno quisiera hacer, pues resultó ser muy bueno, ¿no? Y como que ese fue el éxito, o sea, como que fue la validación de que a lo mejor sí todas las características que se van aprendiendo a lo largo de estas capas, porque lo podemos ver como esto, ¿no? Se entra el vector X con las características originales, y aquí ya sale un vector X' después de haber sido procesado por la primera capa. Luego ese vector entra a la siguiente capa y sale un vector X B', y así sucesivamente, ¿no? Entonces la idea es que las características diferentes, tal vez más abstractas, que se van generando en cada fase, pues sí son útiles por sí mismas, no tanto, tan así que sí son útiles, que después quitando la última capa, poniendo solo una capa más y reentrenando el modelo para nada más esta capa y dejando congelado esto, sí daba buenos resultados, ¿no? Serán uno de los indicios de que fuera transfer learning. Pero bueno, cuando vemos esto, como que cuál es la moraleja que aprendes, o sea, ¿cuándo puedes hacer transfer learning en este caso? Cuando las características cuando las características de ese conjunto de datos con el que entrené mi red son, digamos, lo suficientemente parecidas. Sí, como que los problemas son parecidos, ¿no? O sea, los dos problemas que se tienen que resolver puede que sean lo suficientemente parecidos. O sea, a lo mejor si digamos en ImageNet, pero yo estoy haciendo detección de cáncer, hay quien sabe si las características de aquí más adelante a lo mejor sí sirvan. Tal vez las primeras capas, que todavía son en principio muy básicas, podrían utilizarse, ¿no? Pero también quién sabe, ¿no? O sea, como que todo esto es así como intuición,
pero la evidencia de que funcionan las cosas, o sea, la observación de que funcionan las cosas, da evidencia de que a lo mejor sí es cierto esto de las características, ¿no? Y también hay mucha gente que se dedica pues, a tratar de ver qué es lo que está representando cada neurona en todos estos modelos explicativos, ¿no? Tratar de ver, entender por qué funcionan este tipo de cosas. Pero bueno, eso es una de las ideas. Entonces aquí lo interesante es tratar de hacer un problema lo más genérico posible, pero que de cierta forma sí esté cerca de muchos problemas relevantes que se quieren resolver. Y como que esa es la moraleja, ¿no? Este problema de predecir la siguiente palabra o tal vez la palabra de la mitad, como vamos a ver ahorita con Bert, parece que son problemas suficientemente generales que lo que se aprenda para resolver esa tarea con un chorroísimo de datos puede que sea útil para, pues ya para tareas específicas del lenguaje también en este caso, ¿no? Entonces, pues esa es como que la idea de por qué funciona, una de las ideas, por qué funciona fine tuning, ¿no? Cuándo esperemos que va a funcionar supervised fine tuning, ¿no? Entonces, pues como ya lo dijimos en el pre-training, era datos no etiquetados y ya después para hacer fine tuning, pues vamos a utilizar datos etiquetados. O sea, ahora aquí, a diferencia de cuando teníamos pues que íbamos a hacer transfer learning, que eran dos tareas donde para ambas teníamos datos. O sea, en transfer learning inicialmente teníamos ImageNet y eso lo aprovechamos para después entrenarlo para otras tareas de visión. Pero aquí ya es el otro extremo, ¿no? Que es lo que he estado tratando de resaltar varias veces, que aquí una idea muy clave pues, fue cómo utilizar ese chorro de datos sin etiquetas, pero aún así diseñar una tarea que se tenga que resolver y que involucre que esa tarea pues, pueda tener relación a otras tareas de lenguaje natural que también estamos intentando resolver, ¿no? Entonces esta tarea de predecir la siguiente palabra y etcétera con un chorro de datos no etiquetados, pues resulta que es muy buena, ¿no? Y también en ese sentido como que igual yo también me lo imagino como que de otra forma de también tratar de explicar un poco eso, o sea, también regresando a la pregunta de por qué funciona y por qué ha sido tan exitoso pues toda esta teoría de hacer fine tuning y de estudiar, hacer modelos foundational models que les llaman y después poderlo resolver, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos ya este modelo que entrenamos para predecir la siguiente palabra o para predecir la siguiente, una palabra intermedia o uno de estos modelos de aprendizaje no supervisado. Y supongamos que este es el espacio de parámetros de un modelo muy grande, ¿no? De un modelo muy grande que se tiene, que tenemos nuestro transformador, de un chorro de capas y etcétera, ¿no? Entonces, cuando se entrena el transformador para resolver esa tarea, pues vamos a empezar con una posición al azar y después gastando un montón de energía y árboles y todo, pero bueno, así se va a tardar muchos meses los primeros y bueno, también los que siguen, y va a llegar aquí un punto que ya más o menos resuelve la tarea de predecir la siguiente palabra con más o menos buena calidad, ¿no? Y por otro lado, entonces, cuando hacemos fine tuning, ¿qué es lo que hacemos? Ahorita puede ser en varios detalles, pero ahorita es como tipo caricatura. Entonces, lo que podemos ver que estamos viendo es que a lo mejor aquí hay otras tareas, o sea, estos son los parámetros, ahora con la misma red neuronal y tal vez más otro módulo adelante, por ejemplo, para hacer clasificación. Ven que normalmente después del CLS, por ejemplo, en el caso de BERT, pues ya se hace clasificación y etcétera, así como lo vamos a ver. Pero bueno, con otros conjuntos de parámetros ya más chiquito, no sé, le pongo teta prima, o sea, más cruz, otro conjunto de parámetros, pues ya se pueden resolver otras tareas de clasificación, por ejemplo, de análisis de sentimiento y de traducción o de otro tipo de tareas. Entonces resulta como que algo que también vamos a ver que es interesante, que este fine tuning es mucho más barato, o sea, de que ya no tenemos que gastar tanto cómputo ni tampoco tantos datos etiquetados. O sea, pueden ser un conjunto de datos etiquetados no necesariamente muy grande para poder hacer un buen trabajo en ya las diferentes tareas que tenemos. Entonces eso, como uno se lo puede imaginar, al menos como yo me lo imagino, es que quiere decir que otras tareas así relevantes del lenguaje natural están cerca
del óptimo, o sea, no hay que ajustar tanto los parámetros del modelo que ya quedó preentrenado para llegar al punto donde ya se resuelve la tarea que uno quería, pues ya de manera buena, ¿no? De manera precisa y que generalice y etcétera. Entonces, como que siento, o sea, que esa es la moraleja. Y aparte todavía más interesante aún, que con los datos que normalmente uno puede contar, o sea, por ejemplo, si para resolver esta tarea es análisis de sentimiento y tengo una base de datos de 10,000 reviews con su posible pues, valor de cuánto lo calificaron, si entrenara desde cero este modelo gigante con este dataset, pues posiblemente pues, va a ser overfitting, ¿no? O sea, posiblemente no va a llegar, o sea, va a llegar a un punto que todavía está muy lejos de su punto óptimo real. Y a lo mejor y de hecho hasta aunque lo corra más, o sea, aunque gaste todo este cómputo que tengo aquí para hacer ese modelo, de todas maneras probablemente, y así pasaba, cuando está pequeño el conjunto de datos, posiblemente no llegue a su valor óptimo, ¿no? O sea, y por todo esto de teoría de machine learning, o sea, de que necesitas el número de datos lo suficiente para que pueda generalizar. Entonces, pues estaba problemático porque nunca vamos a tener el modelo, el número de datos lo suficientemente grande para que entrene a este modelo grandísimo que parece que es el adecuado para la tarea que uno quiere. Entonces, pues la clave fue que puedes llegar con esta otra tarea, llegas a este punto, o sea, es la que te lleva a este punto en el espacio de parámetros y de allí ya te puedes mover a los otros que están más cerquitas. O sea, es otra estrategia que como que le da la vuelta a que tienes poquitos datos para la tarea que querías, que se quería resolver. Entonces también es otra de las formas como veo pues esto de fine tuning de por qué pienso que puede funcionar, ¿no? O sea, pero bueno, esto es choro, ¿no? Pero sí, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces pues ya es digamos que esta es la receta, ya la hemos visto, no está muy complicado. Ahorita vamos a ver un ejemplo que creo que yo, si no me estoy equivocando, fue de los que mostraron así claramente este fenómeno, ¿no? Claramente no nada más vieron que haciendo fine tuning del modelo preentrenado pues se podía resolver también diferentes tareas, sino que ganaban mucho más, o sea, sino que pues ganaron así como hasta el 8% del estado del arte actual para muchas de las tareas. O sea, no nada más pues pudieron resolver muchas tareas con un solo modelo, sino que aparte las resolvieron mucho mejor. Entonces, pero como que la receta es pues ya la que hemos visto, ¿no? Es entrenar un modelo fundacional, no sé si sea la palabra, pues como GP3, Llama, etcétera, y después agarrarse un dataset específico para la tarea que queremos especializarnos y después entrenar ya de manera supervisada con ese dataset, y ya ahí puede haber un montón de variabilidad, ¿no? Ahí hay mucha teoría, o sea, puede haber desde que le permites que todos los parámetros se puedan volver a reentrenar, o de que congeles unos y nada más pongas otros, o como vamos a ver también, si hoy da tiempo, esto de LoRa, ¿no? que también es una idea que es sencilla, pero sí fue así, resolvió un montón de problemas de un jalón, está bastante padre. Y pues con la función que le corresponda para esa tarea específica que se quiere resolver. Entonces, y después ya va a haber varios detalles, por ejemplo, algo que también se entiende que si lo que esperamos que los parámetros no se alejen tanto, o sea, que no descomponer todo esto que llevó al modelo a ser bueno. Por ejemplo, algo que pasa mucho en todas estas fine tunings es que el learning rate es muy pequeñito y luego hasta se puede hacer extremadamente pequeño, o sea, del orden a la -4 o hasta a veces -5, o sea, ya depende de los schedulers que pueden ir hasta de -4 hasta -6, o sea, sí tiende a ser pequeño, pero por lo mismo, o sea, no queremos descomponer el modelo que costó tanto y nada más tratar de llegar al punto donde nuestra tarea era buena, ¿no? Y bueno, ya podemos utilizar pues, las diferentes métricas para ver. Una duda. Sí. Con respecto al tamaño del dataset del fine tuning, ¿qué tan pequeño pudiera ser o tendría que ser con respecto al dataset del final? Es muchísimo más pequeño, es así como el 0.001% del tamaño. Y de hecho hasta incluso más pequeño. Ahorita en un
un pequeño demo ahí que me fusilé de un libro que les puse al inicio. Hay un paper que hicieron, un dataset que se llama Lima, de less is more, quién sabe qué, algo así por ahí ahorita dice. Pues hasta creo que este es este. Sí, no. No es, bueno, ahorita que Paga lo pone. Entonces ese como que su aportación fue que con un dataset más pequeño que con los clásicos que hacían fine tuning, lograban mejores resultados. Pero ese pequeño dataset sí lo curaron bastante bien. O sea, no nada más fue hacer scrapping de internet, sino que, bueno, sí una parte de scrapping, pero ya después la revisaron humanos de que estuviera bien. Y eso dio muy buenos resultados. También todo esto, pues desafortunadamente, pues como que es difícil que nosotros hagamos experimentos, tal vez algunos cuantos, pero más bien es tratar de recopilar la información que está allí y tratar de contestar este tipo de cosas, ¿no? O sea, de qué cada uno de estos modelos, con qué dataset se entrenó, y ya más o menos para hacer esa razón, ¿no? Ya de cuando uno hace fine tuning. Okay. Pero en principio es muy poquito, o sea, tan poquito es que surgió todo esto de zero shot y de few shot. O sea, eso es como un dataset de nada más 3 puntos o un dataset de 0 puntos. O sea, es lo que quiere decir. O sea, cuando un modelo funciona en few shot o en zero shot, es que hace la tarea con un solo ejemplo que tú le des. Entonces, si ya tienes tú tu base de datos aparte, pues, todavía en principio uno pensaría que es mejor. Entonces, y bueno, no lo leí, pero encontré este artículo, igual vale la pena echarle un ojo, pero sí es como que una guía para hacer fine tuning en pequeños LLMs. O sea, como que ellos, por lo que le di una ojeada, pues como que recompilan la experiencia de cuál es el learning rate, qué tipos de datos tienen que utilizar. O sea, como que ya es un poquito más de haber recopilado esa experiencia que en cierto sentido te estás preguntando, ¿no? Que yo no tengo. Entonces, igual podemos echarle un ojo a este paper y a ver qué tan bueno está. Es bastante reciente, ¿no? O sea, es de hace unos meses que salió. Ahora aquí también lo vamos a ver eventualmente, o sea, vamos a llegar a la otra parte, pero como que también yo veo como que dos tipos de fine tuning. Un fine tuning es el tradicional, donde tú tienes un modelo genérico de predecir la siguiente palabra y después ya quieres hacer una tarea específica. O sea, de cierta forma como que tu modelo pierde la generalidad, o sea, pierde la generalidad de poder hacer muchas tareas y ya nada más se restringe a una. Pero ese es un solo tipo de fine tuning y es un fine tuning que les digo viene desde transfer learning y todo eso. Pero ya también con estos modelos de lenguaje hay otro tipo de fine tuning donde sobre todo se trata de hacer el modelo para que sea un bueno como un chat. O sea, se hace que tratar de que sea bueno, de que le hagas preguntas y te conteste de manera apropiada la pregunta que le hiciste. Entonces, en ese momento sí lo estamos poniendo un bias para que ya no nada más conteste con el modelo de lenguaje de cuál es la siguiente palabra más probable, sino que estamos haciéndole un bias a ese modelo de lenguaje para que conteste la siguiente palabra que es más apropiada a la pregunta, a que dé la respuesta a la pregunta que te estaban haciendo. O sea, ahora es como que tratar de cambiar o hacer un fine tuning a ese otro modelo de lenguaje con respecto a responder preguntas que te está haciendo con un prompt. Y esos modelos queremos que sigan siendo generales, o sea, queremos que sigan resolviendo muchas tareas con few shot o con un montón de cosas. Entonces también una parte muy grande es hacer fine tuning, no para especializarse en algo, sino para seguir resolviendo múltiples tareas, pero tal vez sí que se especialice en que esas tareas son tipo que dé respuesta a la pregunta que uno le está haciendo. Pero como eso es muy genérico, como uno puede preguntar cualquier cosa, pues entonces el modelo va a ser genérico también, ¿no? Entonces todo eso ya lo vamos a ver cuando veamos los diferentes métodos, sobre todo de aprendizaje reforzado, que todavía se montan sobre estos métodos de fine tuning que se tienen, que normalmente no me acuerdo dónde me fusilé este diagramita, pero ahorita estamos en esta parte de aquí, ¿no? O sea, agarramos aquí una base de datos de 1 trillón de tokens. Trillón es 3 billones, ¿o qué es? Pero bueno, no importa, ese trillón es mucho, ¿no? Y ahorita ya estamos en la parte de que con datos de alta calidad, que es un poco también lo que preguntaba Leo, desde 10K
de hecho hasta más chiquitos, pues comparado con un trillón, ya es con el que hacemos el fine tuning de esto, ¿no? Pero aquí después todavía falta estas otras partes, que sobre todo son cuando queremos entrenar modelos de nuevo para preguntas y respuestas, ¿no? Para que sean tipo chat. Y pues está bastante interesante. O sea, yo creo que sí lo vamos a ver, pero a mí me interesa más, bueno, uno que no está aquí, que ya es el de DeepSeek, o sea, que el que ya entrenan al modelo con puro reinforcement learning y ya donde sacan al humano, pues ya más o menos un poco del loop, todavía hasta cierta parte, y que está bastante interesante. Ahí pues una de las moralejas que están padres, que yo tomé al menos, es que esos modelos lo vamos a ver con detalle, pero como los entrenan con reinforcement learning, es a resolver problemas que ya tienen respuesta, y sobre todo problemas matemáticos y problemas de solución de algoritmos. O sea, se da el planteamiento del problema algorítmico y el modelo de lenguaje tiene que razonar, por eso le llaman modelos de razonamiento. O sea, tiene que empezar a generar la solución hasta que llegara a la respuesta correcta, y cuando los entrenan con eso, pues la recompensa que se da nada más es si al final sí encontró la respuesta o no. Pero lo que es interesante es que, hacer ese tipo de RL para resolver tareas analíticas como resolver tareas algorítmicas o problemas de matemáticas, los hace que sean buenos ya en general. O sea, los hace que ya sean mejores modelos para pues, otras tareas que les piden de, a ver, hazme un poema de no sé qué cosas, ¿no? A ver, hazme una cosa de no sé qué cosas. Y eso también se los dije a los que están en el curso de algoritmos. O sea, como que es la moraleja que veo ahí. O sea, que cuando tú cambias tu cerebro de cierta forma a que sea un poco más analítico, o sea, que sea este punto de que plantees bien el problema, de cómo usas lógica para resolverlo, no nada más te ayuda a resolver ese tipo de problemas, sino que cambia tu forma en cómo ves las cosas y te hace un mejor generalista, ¿no? O sea, te hace ya pues una persona que puede resolver más problemas y no es que te estés especializando a los algoritmos. O sea, yo por eso pienso que ya cada vez menos, porque ya también se ha ido viciando un poco, pero porque las empresas, hay veces que nada más con el puro coding interview ya te aceptaban. O sea, aunque no supieras nada de los temas que te decían, si mostrabas que tenías habilidad de resolver problemas de manera lógica, ya decían, pues esta persona puede aprender pues, lo que se necesite, si tiene la capacidad de aprender, ¿no? Entonces, como que hasta por eso era esa idea. Entonces está interesante, y aquí pues ya algo medio artificial, pues como que lo valida un poco, ¿no? O sea, valida que cuando lo entrenan en esas tareas, pues resulta que lo hacen mejor en otras. Pero bueno, entonces ahorita vamos a centrarnos en esta parte de aprendizaje supervisado. Ya más o menos hablé un poco de las ideas generales de por qué parece que funcionan, pero vamos a verlo ya con un par de ejemplos. Bueno, con un ejemplo y después cómo se hace ya de manera muy eficiente con esta idea de LoRa, ya para los modelos grandes de lenguaje. Pero bueno, no se tengan una pregunta hasta ahora. Entonces yo, si no me estoy equivocando, pero donde, al menos con mi impresión, donde más se vio ese salto de esa idea de poder hacer fine tuning de un modelo grande de lenguaje y que mejora mucho, fue con BERT, y que ya tiene sus años, ¿no? Ya tiene sus 6 años, ya está viejito. Uno pensaría que no, pero sí, pues es gente de Google, ¿no? Fue gente de Google que hizo esto. Entonces, pues ¿qué es BERT? Pues es lo que ya hemos estado mencionando, y aquí ya nada más vamos a ser un poquito más específicos. Y de hecho no fue el primero como tal. O sea, creo que hasta GTP salió antes que BERT, pero como que BERT, no sé si ya fue suficientemente grande el modelo o qué, pero fue donde se vio ese gran salto para muchas tareas del estado del arte. Pero bueno, entonces aquí la idea pues va a ser agarrarse un modelo que fue el transformador que explicaron. O sea, es el encoder como tal. O sea, es el encoder que ya explicaron aquí un par de veces en la clase, pero nada más vamos a ver qué es la tarea que vamos a resolver. Entonces lo que vamos a resolver aquí son 2 tareas, o sea, lo que hacen en BERT, o sea, como van a hacer el pre-training de este modelo fundacional. Entonces van a hacer un modelo que en vez de predecir la siguiente palabra, lo que van a hacer es que van a agarrarse ya sea un enunciado o 2, o sea, una sentencia o 2, pero bueno, en el caso que agarra nada más una sentencia, pues ya la van a tokenizar, ¿no? Entonces ya tenemos los tokens de la secuencia. Aquí hay unos detalles que creo que los puse en las diapositivas más adelante, ¿no? Pero entonces, bueno, vienen los tokens que representan la secuencia de palabras
de la frase que estamos analizando, y lo que va a hacer para el modelo, para la tarea no supervisada que se va a resolver, es que algunos de esos tokens se van a borrar, o sea, se van a cambiar por un token de máscara, que es como le hace aquí el modelo. Entonces, la tarea que tiene que resolver este transformador, o para la tarea que se entrena para resolver este transformador, es para los tokens que tenían máscara, o sea, para el embebido que salga correspondiente al token que tenía máscara, tener que predecir cuál era el token que debería de estar allí. Y se llama BERT, o sea, por Bidirectional Conditioning, porque en la mayoría de los modelos, pues para predecir la siguiente palabra, pues es de manera autorregresiva, como ya lo han estado mencionando. Entonces utilizamos lo que venía detrás de la secuencia. Pero aquí es bidireccional porque para predecir una palabra puedes utilizar todo tu contexto que se tenga. O sea, puedes utilizar toda la atención. Y por ejemplo, para muchas tareas de lenguaje, pues sí, o sea, tú tienes la frase de mi opinión de un anime, y no tengo que leerla en una secuencia a la otra, ¿no? Se supone que ahí está toda la información para ya poder decidir si me gustó o no, ¿no? Si estoy dando un sentimiento positivo o negativo. Pero bueno, entonces este es bidireccional por eso, o sea, porque para predecir las palabras puedes utilizar todo lo demás que no esté enmascarado, que se tenga. Y pues es entrenar, pues esto ha sido un chorrísimo de veces, o sea, va a entrar un batch con un montón de secuencias, un porcentaje se van a convertir en tokens bueno, y hay unos detalles que vamos a ver, pero en tokens de máscara, y esas máscaras el modelo tiene que aprender a descubrir cuál era la palabra que se borró. Ahí tenemos que modelar como un punto, o esa prueba y error, ¿qué porcentaje quitamos de tokens? Sí, que de hecho, que si no mal no, que es el 30%, creo. Y todavía hay, no, el 15%, y todavía hay que hacer ahí unos detalles. Pero ahorita ya llegamos allá. Y de hecho esta idea tampoco es nueva. Hay unas cosas que se llaman, ¿cómo se llaman? Creo que se llaman noisy autoencoders. O sea, que es como el autoencoder tradicional, o sea, que quieren encontrar un modelo que recupere la misma imagen que uno había metido, que se usó mucho en imágenes, pero tiene un cuello de botella, ¿no? Ese es el autoencoder normal. Pero ese noisy autoencoder, para hacer todavía el modelo mejor, o sea, como que sea todavía más robusto, lo que hacían era que algunas partes de la entrada pues las aleatorizaban, o sea, le metían ruido. Entonces tenía que recuperar la entrada, la salida, aun cuando una parte de la entrada ya estaba ruidosa, ¿no? Entonces, y de hecho también como que con este tipo de técnicas, ya no sé los detalles porque no lo he investigado, también es como han estado haciendo modelos fundacionales, pero ahora de imágenes, o sea, como hacen lo mismo que está en texto, pero en imágenes, de predecir tal vez cachitos de imagen que se tenía, ¿no? En vez de usar etiquetas, pues tratar de predecir pues cachos de la imagen que faltan. Entonces esta es una tarea, y de nuevo siempre la gente está parado en hombros de gigantes, no nada más es ir avanzando y alguien le atina de repente. Y la otra tarea que se hace al mismo tiempo que esta, o sea, dependiendo, como que en un batch se hace una, en otro batch se hace otra, no sé, igual tal vez valga la pena verlo, pero se hacen al mismo tiempo, es esta que se llama predicción de la siguiente sentencia. Y de hecho este también es muy sencillo, o sea, aquí muchas de las tareas que se intentan resolver en lenguaje natural tiene que ver con dos secuencias que pueden estar relacionadas o no. Por ejemplo, una tarea que aparece en Blue, que tampoco me sé bien los detalles, pero es ese como que un conjunto de benchmarks para ver qué también son los modelos de lenguaje. Y una de las tareas es similitud semántica. O sea, entran dos frases que pueden estar escritas diferente, pero en realidad están hablando de lo mismo, ¿no? O sea, en realidad pues, lo que uno toma de lo que dice ahí es lo mismo. Entonces él tiene que decidir qué tan similares son semánticamente los dos, ¿no? Y pues así hay varias tareas que tienen que ver con dos. Hay otra tarea que también vamos a ver aquí, que entra una pregunta y después entra un pasaje, o sea, como un párrafo, y entonces lo que tiene que hacer el modelo es identificar dónde está la respuesta a esta pregunta en ese pasaje. Entonces tiene que marcar las palabras de dónde empieza la respuesta. Ese también es un dataset que ese creo que no está en Blue o Glue, no creo Glue. Pero bueno, muchas tareas son de dos secuencias que están claramente separadas una de la otra. Entonces también aquí lo que hacen en BERT es que ponen un token especial de separación de secuencias, y como van a hacer aquí
el preentrenamiento no supervisado también está interesante. Es que van a tomar pues, de un conjunto de datos así como Wikipedia, así como todos los que se hacen, y agarran dos frases que están una tras la otra. Entonces nada más que alguna vez sí dejan la siguiente frase y otra vez ponen una que es al azar. Entonces el modelo tiene que aprender nada más a predecir si la siguiente sentencia, si es una que iba después de la que queremos o es otra. O sea, como que tiene que aprender a distinguir si en los textos que se entrenó, si la siguiente sentencia, pues si va después efectivamente de la primera. Y también entonces el error pues, va a ser una entropía cruzada de nada más clasificación binaria, ¿no? De si sigue o no sigue. Y entonces se va a entrenar en esas dos tareas al mismo tiempo este modelo. Que por lo que leí también, eso ya no traigo los datos porque lo leí hace tiempo y ya no me dio tiempo, es que en el siguiente modelo, el Roberta, no me acuerdo cómo se llamaba, como que vieron que esta en realidad no aportaba mucho. Pero ya no me fijé cómo la quitaron o qué hicieron. Pero bueno, aquí pusieron las dos y no sé si hicieron estos estudios de eliminar una y ver si funcionaba la otra, no sé si tampoco les dio tiempo, pero bueno, al menos en el paper original, que fue de donde ahorita me basé, sí se utilizan estas dos tareas. Y bueno, y lo padre de este paper, que les digo ese que fue lo que mostró que se podía hacer fine tuning, es que de este modelo preentrenado lo utilizaron para hacerle fine tuning para resolver muchas tareas de lenguaje natural de muchos benchmarks y casi en todos ellos lograron mejoras al estado del arte sustanciales, o sea, de hasta el 8%, que 8% es un chorro, ¿no? O sea, si una empresa gana $1 por cada %, por cada transacción, pues ya es un chorrísimo. Entonces, pues está bastante interesante. Entonces ahora lo que sigue es cómo se hace, y ya más o menos como aquí se empieza a poner en este diagrama, pues ya cómo se resuelven las diferentes tareas pues ya especializadas, ¿no? Con fine tuning. Entonces pues vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Bueno, antes la arquitectura, ¿no? Que ya lo mencioné un poco. Entonces la arquitectura es el transformador, o sea, es el encoder del transformador, nada más que ahora ya mucho más grande del que se estaba en el paper. O sea, en el paper, de hecho, creo que el mismo paper del transformador logró mejorar el estado del arte también para muchas tareas. Pero bueno, todavía vino a mejorarlo más, pero ya, por ejemplo, este modelo de 24 capas de multi-head attention con una dimensión embebida de 1024, creo que en la del paper era de 250 y tantos, ¿no? En el del Transformer, ¿o de cuánto era? 250. Y 16 cabezas de atención, o sea, ya estaba chonchillo, ¿no? O sea, ya eran 304 megas que ya para ahorita ya también es poquito, o sea, ahorita ya cabe en una laptop el BERT, ¿no? Pero también en su momento no, tal vez si una laptop se hace de las muy buenas, pero creo que no, pero bueno, ahorita ya cabe en una laptop. Pues la tokenización, pues utilizan algún algoritmo, no sé cuál sea WordPiece, ya no investigué. Y bueno, y ya también aquí algo que es importante también, detalles también de esto, es que a diferencia de hecho creo que también lo hicieron en el de Attention is All You Need, que el positional encoding no usaron con los senos y los cosenos, o sea, también lo utilizaron como parámetros que se aprendían. Creo que en el artículo original también dijeron que no había mucho cambio entre ambos, pero como era muy parecido y uno agregaba un poquito de menos parámetros, pues ya por eso pues es el que dejaron como que para la mayoría de los experimentos, pero también pues aquí decidieron que se aprendieran los positional encodings. Entonces hay encodings para la posición, pero son aprendidos, ¿no? También conforme es todo el entrenamiento. Y también incluyen embebidos para distinguir si, como muchas tareas son de dos tipos de secuencias que están separadas por este token de separación, pues también va a haber tokens para la secuencia A y la secuencia B, que también son parámetros aprendibles, pero bueno, nada más sería otro par de vectores, ¿no? para representar eso. Y ya por último, también aquí algo que introdujeron, no sé si fueron ellos, pero al menos es donde yo he visto, es este token CLS que se pone al inicio de la secuencia, que es cuando se va a hacer clasificación de toda la secuencia, por ejemplo en análisis de sentimiento o en similitud semántica, que entran las dos secuencias y tienes que decir qué tan similar son.
Entonces lo que se va a poner aquí es un MLP sobre el CLS, por eso es CLS de Classification Token, ¿no? Es de CLS de Classification. Y ya sobre este pues, se va a poner, pues, dependiendo de las clases, etcétera, pero aquí es donde se va a poner el modulito, un MLP normalmente, para ya hacer el problema de clasificación. Y este CLS se está entrenando durante todo el momento. También en esta tarea de predecir si la siguiente secuencia sí viene después de la primera, pues ese error es a través del CLS, o sea, el CLS está desde el inicio del preentrenamiento. Y pues sí debe de ser, ¿no? Porque es a partir del cual se va a hacer la clasificación. Entonces ya un poquito más de detalles de cómo es el enmascaramiento, que también me preguntaban ahorita. Entonces siempre para cada secuencia se van a enmascarar el 15% de los tokens, pero no todos se van a enmascarar. O sea, de ese 15% de los tokens se van a enmascarar, el 80% sí se van a convertir en máscara, el 10% no va a ser no el token que estaba, sino uno aleatorio, o sea, como que meterle un poco de ruido a lo que tenía, y el 10% pues, se va a quedar así como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, como que aquí no es tan claro por qué tienen que hacer esta partición ya del 15% que se hace el enmascarado. O sea, ¿por qué creen que se tenga que hacer esa partición? Y que es una de las limitantes que tiene este modelo. No sé si por eso ya no se utiliza tanto bueno, no. Sí se sigue utilizando, sobre todo para tareas específicas, pero bueno, ¿qué problemática le verían a todo esto que estamos haciendo de entrenar el modelo poniéndole este tipo de máscaras? O sea, ese tipo de token especial de máscara para que él lo recupere pues ya a partir de la red neuronal esta grandota. ¿Solo se fija en ese aspecto? O sea, digamos que solo le pondría atención al token especial de máscara y no al resto. No, de hecho al revés, ¿no? O sea, tiene que ponerle atención al resto para poder predecir lo que debería ir en el token de máscara. O sea, que eso es esto de bidireccional, de que puede ver para todos lados y para poder inferir qué es lo que iba allí, ¿no? O sea, como que... La generalización. Sí, es la generalización. O sea, el problema, o hasta igual tal vez era lo que quería decir Alexis, es que en realidad en la mayoría de las tareas nunca va a existir este token de máscara. Entonces como que estamos entrenando para un problema con estos tokens, que este token no va a existir en la mayoría de los problemas sobre los cuales ya vamos a hacer fine tuning, ¿no? Entonces como que de esta manera como que suaviza un poco la dependencia de que esté el token como máscara, el que se quiere predecir, pero al mismo tiempo pues sí sigue funcionando, ¿no? Por eso es que el 80% se va a máscara, porque como que tú quieres que el modelo aprenda a que los tokens tengan información que pueda ser útil para predecir algo que no haga falta. Pero a lo mejor podría haber el problema de que si no le avisas al modelo que hay cuál es el que quieres predecir, pues a lo mejor que allí puede haber desajustes, ¿no? Entonces por eso que es importante que aún querer predecir qué es lo que debería de ir en una posición, aunque eso sea lo mismo o que sea algo diferente a lo que debería de estar, porque aquí sigue siendo el mismo error. O sea, si el modelo, la palabra que era perro, pero lo que entró aquí es gato, entonces él lo que tiene que predecir es que a la salida debe de ser perro, ¿no? O sea, debe de ser lo que estaba originalmente en la sentencia. Entonces como que debe de mover los embebidos o los parámetros para que sí siga teniendo esa información de tratar de predecir pues la palabra que debería de ir en cada posición, independientemente si dice más o no, ¿no? Entonces eso es importante y no está tan obvio, ¿no? Que por qué tiene que ser por qué tiene que ser así. Y bueno, y como les decía, ese sí está más directo, el del CLS. A partir del CLS se conecta a un MLP y se toma 50-50 de sentencias que sí tienen consecutivo la sentencia correcta y la otra que es un par aleatorio, ¿no? Y ya también se clasifica. Y bueno, aquí está de dónde se entrenó, es Wikipedia, que son 2.5 billones. Un corpus de libros, que también estos son muy buenos, de 800 millones, que estuvo ahorita
el escándalo de que según los de Meta para entrenar a sus llamas pues usaban el Library Genesis, ¿no? Y ahí bajaban todos los libros y ya con eso entrenaban, ¿no? Entonces está interesante, ¿no? Porque pues, son libros pues, que la gente pues, sí le chambea, ¿no? Para que quede lo más claro posible y todo. No todos, ¿no? Pero muchos. Entonces no sé si tengan una pregunta o comentario hasta ahora. Por ejemplo, como tal, ¿qué es lo que se codifica en el CLS? ¿Qué información se está guardando? ¿Quién sabe? O sea, también es como que de la intuición, ¿no? O sea, valdría la pena pues tratar de hacer como que experimentos y qué es lo que uno espera ver en el CLS, pero lo que uno esperaría allí es que cuando tú ya entrenas el CLS para clasificación como en este momento, o sea, que esté la suficientemente información, o sea, como que ya el número de features finales que determinan si, por ejemplo, en este caso, si una secuencia sigue de la otra. O sea, y si para eso tuvo que pasar por todos estos mecanismos de atención, de capturar para una palabra qué es lo que significa, su contexto. Entonces yo como veo el CLS, o sea, como lo veo desde hace algunos años, es como un agregador que utiliza el mismo mecanismo de atención para agregar información de diferentes fuentes. Porque uno lo que podría hacer en vez del CLS, o sea, es que ya salen todos los tokens, todos los embebidos para todas las palabras del transformador, ¿no? O sea, salen todas las palabras, ya en la última capa, por ejemplo, del encoder, que todas juntas son las que se pasan al decoder en el caso del transformador completo, ¿no? Del sequence to sequence. Pero, por ejemplo, si quisiéramos hacer clasificación con el transformador, una alternativa que podríamos haber hecho es agarrar todos estos vectores que representan a las salidas para cada uno de nuestras palabras, concatenarlos y después sobre eso pasar una red neuronal. O sea, como que tratar de usar toda esa información para hacer la clasificación o la predicción. Pero bueno, eso es muy costoso porque nos toma todo un vector o sea, sería el número de la secuencia por el tamaño del vector, y luego eso entonces tampoco sería genérico. Entonces otra cosa que pudimos haber hecho es agarramos todos esos vectores y como queremos hacer clasificación, pues a lo mejor los pasamos por una red recurrente donde vayan entrando los vectores y ya hasta que se procesaron todos hacemos una predicción al final. Entonces como en todos, en ambos casos lo que queremos es agregar toda esa información y pasarla pues, y utilizarla para hacer ya un problema de aprendizaje supervisado, ¿no? de clasificación en este entonces. Pero el token de clasificación pues es exactamente lo mismo. O sea, cuando la salida que sea del token de clasificación, pues lo que va a hacer su salida va a ser una combinación convexa, que es de probabilidades de todos los vectores de la capa anterior que iban hasta ese momento. Y ya a partir de esos es que va a generar pues como que su resumen, ¿no? Como que su suma, pero que es utilizando el mismo mecanismo de atención. Entonces, y de hecho sí hemos hecho experimentos donde hemos probado diferentes agregadores y la mayoría de las veces gana el CLS, pero sí llega a haber casos en que otro tipo de agregadores, por ejemplo, unos muy sencillos que nada más como agregan la información, es utilizando, así como en las imágenes también, como los, ¿cómo se llaman esos de las convolucionales donde ya no tienen parámetros y nada más como el pooling, ¿no? Como en el pooling, o sea, nada más es hacer pooling de los vectores que están aquí. Por ejemplo, el max pooling, se agarra la primera coordenada de cada vector y se agarra el máximo y el segundo, y así como podemos hacer max pooling y eso, ya sobre eso a lo mejor pasar una red neuronal. Y hay ciertos problemas que sí funciona mejor este agregador. Pero bueno, o sea, como yo lo veo, es así como un agregador que usa el mismo mecanismo de atención para pues combinar toda la información que se ha aprendido hasta este momento. Sí, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, y nada más para, pues es así como, o sea, ya digamos cuáles son ejemplos de tareas
que se hace fine tuning en este contexto. Por ejemplo, las de clasificación, como análisis de sentimiento y etcétera, o similitud semántica, pues precisamente es a través del CLS. Entonces también ya además lo único que se hace, o sea, se genera la secuencia, y para cada una de las secuencias, por ejemplo aquí en nuestro dataset, pues van a ser secuencias y la clase que le corresponda, ¿no? Entonces vamos a tener un dataset para el cual vamos a hacer fine tuning de secuencias y la clase, y pues vamos a dejar este modelo pues con los pesos con los que ya se hizo el preentrenamiento, y después vamos a empezar el entrenamiento con este mismo modelo, pero le vamos a conectar un MLP aquí que produzca las clases correspondientes, y ya después pues vamos a entrenar con la función de error, que es la entropía cruzada, y que se vaya y pues así sucesivamente. Entonces no sé si sí queda claro, aunque lo dije así muy, pues como que muy resumido, pero bueno, así es como se entrenaría esta cosa, ¿no? Pero hay otras tareas distintas que no se pueden resolver con clasificación, que hay, por ejemplo, otro tipo de clasificación, pero también es interesante, que es, por ejemplo, esta de anotación, o sea, que es como segmentación, así como en las imágenes, que de una imagen quieren ver quién es, dónde está un perro, dónde está un gato, dónde está un hombre. Entonces también aquí de una secuencia a lo mejor quieren identificar ciertas propiedades de las palabras que estaban en la secuencia. Entonces también aquí tampoco es tan difícil, porque nada más acá arriba de cada una de las palabras pues va a haber un MLP para la clase de la etiqueta que debería de tener esta palabra. Otros que están un poco más interesantes, por ejemplo, es este otro dataset también de lenguaje natural que le llaman SQuAD. Ni siquiera sé por qué es SQuAD, sí lo leí pero ya se me olvidó. Pero bueno, aquí es que les platicaba de que el benchmark son dos secuencias, una secuencia con una pregunta, una secuencia con un párrafo, y la tarea es identificar dónde está la respuesta a la pregunta en el párrafo establecido. Entonces la salida correcta pues, es marcar dónde está el inicio y el fin de la respuesta a la pregunta que se tenía que dar. Entonces no está tan directo. ¿Cómo harían para poner BERT, para usar BERT preentrenado? ¿Cómo le harían ahora para resolver esa tarea de identificar dónde empieza y dónde termina la respuesta a la pregunta? Entonces ya más o menos aquí viene cómo le hicieron ellos, ¿no? Que esa no es la única forma de hacerlo, pero lo que van a hacer es que van a agregar dos vectores, uno que le van a llamar vector de comienzo de respuesta y otro vector que le van a llamar fin de respuesta. Entonces después lo que van a hacer es que cuando ya BERT genera sus embebidos para cada una de las palabras de salida, pues lo que se va a hacer es que se va a hacer un producto punto, así como dice aquí, entre el vector de comienzo, que también es un vector de parámetros, o sea, también se va a ir ajustando, con la salida del vector de BERT. Y después se va a hacer, pues como se hace tradicionalmente, o sea, se va a poner sobre un exponencial, o sea, este vector, por ejemplo, de start, se le hace producto punto con el vector embebido que ya sale al final de alguna de las posiciones, y después se normaliza para que sea a 1, ¿no? Con todos los demás vectores donde pudiera haber empezado la respuesta. Y entonces va a proporcionar una probabilidad, o sea, el modelo va a tener como salida cuál es la probabilidad de que este vector es el inicio de la respuesta. Y ya con respecto a esa probabilidad, pues de nuevo se va a hacer entropía cruzada con respecto al valor real del aprendizaje supervisado, que donde sí está posicionado exactamente cuál es y lo mismo para el fin de la secuencia. Entonces el producto punto se realiza para toda palabra. Sí, o sea, para todas las palabras que están después del token de separación, que es donde porque pues es donde podría empezar la respuesta, ¿no? Y sobre este es el que se hace la normalización. ¿Eso pasa en el MLP? Sí, o sea, eso no necesariamente en el MLP, o sea, estas son operaciones que se pueden hacer. También eso es algo importante, igual como que es parte de lo que resalto un poquito en esa clase de Deep Learning, que también es ver un poquito a todos estos modelos como grafos computacionales más que redes neuronales. Entonces, mientras el cómputo que se realice sea diferenciable,
y tú identifiques que en estas operaciones se está haciendo diferenciable, entonces con que se estén haciendo de manera correcta, pues no importa. Entonces esto se hace, o sea, se genera, el modelo genera sus embebidos a la salida y después se aplica esta función no en un MLP, o sea, se aplica así como tal y ya, ¿no? Entonces, no tiene que ser un MLP, pueden ser cualquier tipo. De hecho, el transformador, pues un montón de sus operaciones pues no son de redes neuronales tradicionales, ¿no? Sino más bien ahí por ahí tiene algunos MLPs y etcétera. O sea, el que ya pasa por el softmax, o sea, para la predicción son esos productos puntos. Sí, ya sería la probabilidad, o sea, todos pasarían con sus probabilidades o sea, porque por ejemplo, que todo está así, yo nunca ni he visto el código ni nada, ¿no? Pero por lo que le entiendo aquí, o sea, esto da una probabilidad, o sea, te dice que el token J tiene, según este modelo de BERT, tiene probabilidad 0.7 de que sea el inicio de la secuencia. Pero luego tú ya te vas a la etiqueta de veras y resulta que ese no era el inicio de la secuencia. Entonces aquí va a haber una discrepancia, ¿no? Que se puede medir con entropía cruzada, o sea, va a ser el logaritmo de bla, bla, ¿no? Entonces, pues ya así se va a empezar a difundir el error. Y ese error, bueno, me sirve para hacer un ajuste, ¿no? Sí, entonces aquí en esto también, si no entendí mal, sí se ajustan todas las capas, o sea, todo se deja libre, todo BERT para ajustarse, al menos en este primer artículo. Como les digo, ya después también en BERT mismo, sí, mucho fine tuning nada más era congelando pues de la capa 1 hasta la 10 y ya nada más se hacían fine tuning en las últimas dos capas, y así ya después la gente estuvo haciendo un montón de experimentos. Hay un chorrísimo ya después de experimentos de aquí, pero creo que en que es el original, sí todo se ajustaba. Y bueno, y también como les decía, ¿no? Aquí pues la tasa de aprendizaje pues es de E a la menos 5, ¿no? O sea, sí es muy pequeñita. O sea, a pesar de que se ajustan todos los parámetros, o sea, te vas así como que muy a la segura, o sea, te vas muy a lo seguro. Entonces ahí agarro las salidas y explico esa función. Eso me va a dar una probabilidad. La comparo con la etiqueta. Ahí ya me da un error y eso lo ingreso al ver de nuevo y para que me vuelva a dar otra salida, ¿no? Así hasta que... Sí, o sea, es como el paso tradicional, o sea, con esto ya tienes tú un modelo de cómputo que su última salida tiene un error, ¿no? Entonces tú lo que quieres es minimizar el error, entonces vas a sacar un gradiente. Entonces ese gradiente es de todo lo que se pueda cambiar, o sea, es con un gradiente con respecto a todos los parámetros, que en ese caso todos están vivos. Pero también es lo padre de los grafos computacionales, o sea que tú puedes calcular el gradiente si conectas bien todos tus módulos que sean pues diferenciables y con las librerías y etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, ya cuando se tiene el error, pues calculas con PyTorch, por ejemplo, el gradiente con respecto del error con respecto a los parámetros y después pues ya nada más haces la actualización de gradiente descendente, o sea, sumas y que por ejemplo aquí también es un parámetro, o sea, aquí también estos, si mal no le entendí, estos también son parámetros en esta aplicación, ¿no? Que aquí valdría la pena, o sea, si todo esto igual porque por ejemplo ahorita también le dije al DeepSeek que me hiciera un programita y ya lo hace, y pues pero también es muy de usuario, o sea, como que aquí en realidad pues sí valdría la pena meterse un poco a los fierros y de sí ver cómo, y ahorita les digo por qué, hasta con el modelo más sencillo. Pero bueno, ya para pasar de hecho ya ese ejemplo y tomar su descanso, pues ya nada más como resumen, que era lo que les decía, o sea, en el GLUE logró subir 7% sobre el estado del arte, o sea, esa de que preentrenar y luego hacer fine tuning, pues resultó ser la mejor estrategia hasta este momento que publicaron este artículo, y no con tantos datos, ¿no? Y en muchos otros datasets, en tal vez pues ya fue más poco, pero aquí había como que un poco menos espacio de mejora, ¿no? Para el squad es ese de precisamente identificar la respuesta
Este creo que ya no se los platiqué, pero ya ni me acuerdo cuál era este, por eso no se los platiqué. Pero bueno, aquí también se mejoró aquí un buen, ¿no? O sea, se mejoró un buen. Bueno, se mejoró un buen y sobre él, ahí quién sabe si sea sobre... Esta es otra arquitectura también tipo para resolver tareas de lenguaje natural. Y bueno, aparte también lo que observaron es que, como les decía, tenían su BERT grande y BERT chico, y pues sí, BERT grande ganaba para todo, ¿no? O sea, como que tener una base de datos para hacer el fine tuning, o sea, sí te permite hacer modelos muy grandes y que después ya cuando haces fine tuning no necesitas tantos datos y sí logras mejorar en la tarea, ¿no? O sea, como que esa limitante de los datos y de la teoría de generalización, como que aquí con esta fue muy brillante esta idea de saltársela, pues sí, entrenando con un chorro de datos, pero en forma no supervisada, ¿no? Y bueno, y aquí hablan de este mismatch, ¿no? Entonces, pues a ver, vamos a ver rápidamente que de hecho ya también estaba como que aquí en el SIG sí hay muchos problemas técnicos, por así decirlo. Pero bueno, al menos si no pues si ya no se puede correr, pues al menos pues ya ahí vemos unas cosas, ¿no? Entonces aquí de nuevo son las librerías de Hugging Face. O sea, Transformers es de Hugging Face, también Datasets es de Hugging Face, y ahorita todo esto también Evaluate es de Hugging Face. Vamos a ver si tenemos CUDA. Aquí también esto, no sé si es el tiempo que se tarda en cargarlo, pero siempre que la corro se tarda un chorro, y yo según cuando bajabas un dataset lo guardaba en caché de tu computadora y ya no tenías que bajarlo de nuevo, pero pues yo siempre sentía que se tardaba un montón y entonces por eso le puse pues ya le puse yo en mi propia carpeta para estar viendo. Creo que es de tamaño de 500 megas este dataset de las pelis. Y son de similitud, ¿cuál de similitud? Son de análisis de sentimiento. O sea, son de ahí de si les gusta o no la película. Pero me decía, ya tomó unos segundos. Pero bueno, les sigo avanzando en lo que se está corriendo eso, ¿no? Entonces aquí está un ejemplo de pues se ve que no le gustó desde el inicio, ¿no? Es muy claro, ¿no? Que no. Pero bueno, aquí creo que aquí nada más es 0,1. Hay otros que son, digamos que ya lo utilizan más en la industria y sí es más conveniente sí tener un poco más de granularidad, ¿no? O sea, sí tener como de 0 a 5, como el de los tomatos, ¿no? Ah, no, creo que es de 0 a 10, ¿no? No, quién sabe. Sí, 100. Sí, ¿no? Pero bueno, este dataset nada más es sí está chido o no está chido. Entonces pues son como de este estilo. Y bueno, igual aquí este es un modelo todavía más flaquito de BERT, que es Distill BERT, y no sé precisamente cómo se hizo, ¿no? Ahorita por lo pronto nada más piensen que es pues, una versión menos pesada de BERT. No sé si nada más es que se utiliza un tamaño de palabra más chiquito, así como las cuantizaciones, o otra cosa, entonces no estoy seguro. Y bueno, y también utilizamos su tokenizador, ¿no? Que es el que es para este modelo, como que ya los tienen mapeados, pues para que uno no se equivoque y utilice un tokenizador que no fue con el que se entrenó, ¿no? Que no haría mucho sentido tal vez, ¿no? Utilizar que no estén apareados estas dos cosas. Entonces todavía está bajándose. Entonces pues allí está y bueno, después la función tokenizadora, por cómo está el dataset, pues todos son los detalles que ya uno tiene que ver dependiendo de cómo nos dan el dataset, ¿no? Aquí creo que los datasets
pues vienen como diccionarios donde viene texto, o sea, viene texto y ya es donde ya viene el texto del sentimiento, y después otra etiqueta que creo es clase, que tiene ya la clase que le asignó al sentimiento. Entonces aquí pues no le tienes que hacer la tokenización a lo que dice texto, ¿no? O sea, como que tienes que tomar bien las cosas, ¿no? Entonces aquí ya es lo que hace, y ya después le aplica pues esta función tokenizadora a todo el dataset que ya se tenía. Y bueno, y todo esto pues nada más ahí estoy diciendo lo que decía ya por eso ya está mejor me siento todo lo que hizo DeepSeek, ¿no? Pero bueno, aquí es algo que igual es como que lo importante, lo que les quería decir, que como que en realidad no estamos haciendo nada, como que aquí nada más es ver que sí se puede, y tal vez si pues ya lo quisiéramos aplicar en alguna aplicación real, pues sí no es tan complicado. O sea, hay que ver pues de qué tamaño son los modelos y varias cosas que sí es lo que quisiera que viéramos aquí. Pero bueno, ahorita por lo pronto, cuando tenemos esto, o sea, cuando queremos utilizar el BERT para hacer este análisis de sentimiento, que es lo que definitivamente necesitamos, o decirle en algún modo, en algún punto de aquí. Porque BERT pues nada más se entrenó en esto, ¿no? En predecir la palabra que borramos en la sentencia. Entonces, si ya lo queremos utilizar para una tarea específica, que ya nos llegue una tarea de algo que queremos hacer, pues lo que tenemos que diseñar precisamente es esto, la parte de arriba, ¿no? De ya cómo a partir de estos vectores vamos a resolver la tarea que tenemos. Entonces, aquí en algún punto le tendríamos que indicar eso, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo dónde está, pero en algún punto debe de estar eso. Entonces, si buscamos, debe de haber algún punto en el que se ponga eso. Pero a ver, veo. Y de hecho desde acá está aquí desde el inicio, ¿no? Pero también como ya todo viene pues ya en las librerías bien hecho, o sea, vamos a agarrar BERT, pero aparte vamos a agarrar el modo que ya está para hacer clasificación de secuencia. O sea, como que aquí si hubiéramos querido otra tarea, pues ya esto no hubiera estado, ¿no? O sea, digamos que es la parte ya de la librería que utiliza BERT como modelo de clasificador de secuencia. Y pues igual valdría la pena, ya dado que vimos aquí un poquito, si queremos ver más detalles, al menos cómo está aquí implementado, pues a lo mejor sí meterse esta función, a ver cómo lo hace, ¿no? Pero pues en principio sí es un MLP nada más cualquiera. Y sí ya acabó, ¿no? Bueno, ya le iba a dar de nuevo, pero... ¿Qué es lo que yo digo? Si le doy de nuevo debería de ir rápido, ¿no? Pero bueno, ya no me arriesgo ahorita. Ahorita que salgamos al descanso. Que creo que voy a tener que... Porque hay otra cosa que también baja aquí Hugging Face, que son evaluadores y eso, o sea, no vienen en la librería original, no sé por qué, como que no le he preguntado al chat GTP. Pero también ahí se traba, y en particular aquí en el SIC como que se traba mucho. Y como esta computadora de la que estoy trabajando está en el SIC, aunque esté en mi casa no puedo hacerlo bien, pero probé para otra cosa y sí, como que hay algo raro aquí que es esta. O sea, baja una métrica, o sea, no las baja todas cuando bajas la librería de Hugging Face, y también aquí se tarda un chorro. Y hasta a veces ni termina. Digamos, en la parte esa de la librería, donde se hace el fine tuning, bueno, sí es ahí donde se hace el fine tuning, ¿no? Ahorita mencioné. Sí, ahorita estamos haciendo fine tuning. Ahorita lo que hicimos fue cargar pues el modelo preentrenado, y después ahorita con este dataset de la de películas vamos a tratar de especializar ese modelo a que pueda decir si la persona está hablando bien o mal de la película, que es más o menos ya lo que vimos aquí, se entrena, bla, bla, bla.
pero y por aquí creo que había puesto un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo, esta película es absolutamente fantástica. La actuación estuvo pues, bien chida. Y no nada más da un 0, un 1, sino que aquí lo que está dando pues, es este score de punto 92, ¿no? ¿Y cuántos usaron para Pues por aquí venía, ¿no? Creo que por aquí decía de qué tamaño estaba este dataset. Estaba 25,000. Y de hecho, no, de hecho también eso quería cambiar y por eso también se entrenó. O sea, aquí en el dataset lo que tiene son de entrenamiento, tiene 25,000 instancias, de prueba también tiene 25,000 instancias. Y aparte también tiene una parte que es sin etiqueta por si quieres hacer aprendizaje semisupervisado, que también es otra cosa, ¿no? Me sirven para la prueba. Bueno, pero no tengo la etiqueta. Pero hay muchas herramientas, se llama ahí, en vez de ser no supervisado, supervisado se llama semi-supervisado cuando utilizas de ambas, y hay formas de hacerlo. Pero aquí también para entrenarlo rápido, porque también le dije al DeepSeek, nada más había tomado 2,000 en la primera y ahorita quería hacer el experimento con 10,000 a ver nada más cuánto se tardaba, pero no. Bueno, entonces sí, en lo que se corre si quieren, nos tomamos un descanso. Bueno, entonces fue BERT. Entonces ahora lo siguiente que vamos a ver, o sea, también ahora un problema con fine tuning en la actualidad, y precisamente ya un poquito que estamos viendo aquí, es que pues esos modelos son unos monstruos, ¿no? Entonces aunque haya que cambiarlos poquito, pues también podría no ser factible con muchos tipos de hardware, ¿no? Para muchos tipos de usuarios. Entonces lo que he intentado y lo que ha hecho la gente muy exitosamente es buscar formas de hacer más eficiente el fine tuning. Entonces pues es lo que vamos a ver lo que vamos a ver ahorita, ¿no? O sea, cómo hacer fine tuning eficiente. Y hay varias técnicas. Ahorita vamos a ver nada más LoRa, porque sí le ha ganado bastante a los adaptadores y se puede hacer en combinación con tuning de los prompts. De hecho hay mucha teoría, de hecho hasta hay una librería que me interesa ver, es esta de DSPY, que creo que es de gente de Stanford, que tratan de como que ver los modelos, o sea, como que ellos lo que dicen es que muchas de las aplicaciones de los modelos de lenguaje son más como sistemas, o sea, que son muchas entidades interactuando y tenemos que verlo como sistema y no como nada más el modelo del lenguaje que está allí. Entonces, parte de verlo como sistema es que si queremos que el modelo del lenguaje nos resuelva una tarea, por ejemplo, ahorita lo que hace mucho la gente es hacer prueba y error de hacer un buen prompt. O sea, tratas de buscarle al prompt de cómo moverle para que te salga lo que quieres y pues ya si te sale más o menos dices, ya la hice, ¿no? Pero como que eso es muy heurístico, ¿no? A lo mejor también se puede formalizar cómo optimizar un prompt de acuerdo al modelo de lenguaje que se está trabajando. O sea, porque están mapeados, y no nada más al modelo de lenguaje, también al método de sampleo que se esté utilizando, ¿no? También vimos que había muchas diferencias. Entonces lo que dicen ellos en parte es que considerando todos esos componentes del sistema, pues el sistema mismo se podría optimizar aquí desde la perspectiva de hacer un buen prompt para la tarea que se requiere. Pero no lo he estudiado, o sea, nada más es el choro que vi en YouTube de la presentación de esta arquitectura, pero a lo mejor valdría la pena revisarla, ¿no? Pero no la conozco bien, o sea, no sé bien las técnicas de optimización de prompt que tienen o cómo lo hacen, pero a lo mejor valdría la pena verlo. Pero bueno, ahora vamos a concentrarnos en LoRa porque es de los que más se utilizan y como les digo, se puede utilizar al mismo tiempo que los otros. Y entonces también ya está viejito para estas escalas, no tan viejito como BERT, pero es de hace 4 años, ¿no? O sea, también ya tiene su tiempo. Y estos pues, fueron de Microsoft, ¿no? Y de CMU, también de Carnegie Mellon, también mucho tiempo estuve en primer lugar, la universidad es muy, muy buena. Y pues vamos a ver, o sea, como la idea es de nuevo hacer fine tuning, como ya decimos, pero hacerlo de manera eficiente. Y
Y antes de ya de poner la idea de LoRa, hasta podemos ver los beneficios que tiene. Y la idea es muy sencilla, o sea, la idea es muy sencilla, pero logra estas tres cosas que a mí me parecen bastante impresionantes. Entonces, la primera que logra es que, como vimos ahorita, por ejemplo, al menos en la versión inicial de BERT, era que entrenábamos todos los parámetros de nuevo. O sea, nada más tomábamos la condición inicial del modelo ya preentrenado como condición inicial, y luego ya pasábamos el gradiente sobre todos esos parámetros. Entonces, el número de parámetros entrenables, pues en principio era el mismo que el número de parámetros que tenía el modelo original. Pero aquí lo que vamos a ver que con LoRa, pues en realidad hasta se puede reducir hasta en 10,000 veces el número de parámetros que se tiene, ¿no? Entonces le quitamos 4 ceros Entonces, por ejemplo, eso en memoria pues ayuda un montón porque los gradientes no tienen que estar fluyendo, o sea, todo lo hace mucho más eficiente, y ahorita vamos a ver cómo. Otra cosa que hace es que también tiene cero latency. Esto como que, por ejemplo, aquí en el que vimos en BERT, ese también tiene cero latency, porque una vez que ya le haces el fine tuning, pues el modelo sigue corriendo a la misma velocidad que el original, ¿no? O sea, nada más tiene ahora diferentes pesos ligeramente distintos para resolver la tarea que se tenía que resolver. Pero esto lo mencionan porque es con respecto a lo que también se utilizó mucho tiempo, que eran los adaptadores, que como que agregaban más parámetros entre las capas, pero pues entonces eso agregaba pues mayor complejidad a la función que se tenía que calcular. Entonces aquí con esta nueva forma de LoRa ya eliminan ese latency que los adaptadores generaban. Y otra cosa que también está padre, pues a mí me parece interesante, que ya es un poquito más de ingeniería, y por ejemplo, si les digo que aquí algo que me gustaría hacer es tal vez agarrarnos un día y hacer como una lluvia de ideas de qué aplicaciones podríamos hacer y qué estaría interesante hacer como equipo. Desde cosas así, por ejemplo, muy como que obvias que yo me gustaría experimentar, que sé que ya está la tecnología, pero habría que ver qué tantos recursos se necesitan. Por ejemplo, un simple traductor. Es un simple traductor que ya sea en tiempo real. O sea, qué tanto está la tecnología y hardware se necesita para que el traductor sea en tiempo real. Bueno, ya hay hacer la lluvia de ideas. Pero bueno, una de las cosas que también aquí están interesantes, que también me gustaría que exploráramos aquí a lo largo del curso, es eso que está de moda ahorita de agentes, ¿no? De que todos son sistemas de agentes, que son múltiples agentes que están resolviendo tareas. Pero en realidad lo que son esos múltiples agentes, pues nada más son múltiples copias de modelos de lenguaje que resuelven diferentes tareas específicas. Y que tienen acceso a ciertas plugins, ¿no? O sea, tienen acceso a internet, tienen acceso a calculadora y tienen acceso a diferentes tipos de cosas. Pero, por ejemplo, si hiciéramos ese tipo de sistemas, pues como que sí parecería muy ineficiente, pues como que tener esos monstruotes todos en memoria, ¿no? Cada uno en su computadora si tenemos más recursos. Entonces, tal vez estaría padre que, como el mismo modelo pues, es el punto en el espacio de parámetros, que pudiéramos usar ese y no tener que mover sus pesos para resolver diferentes tareas cuando hacemos fine tuning, y que ya cada una de las tareas pues, se pueda estar compartiendo esos parámetros que ya se tenía, ¿no? Entonces esto se puede hacer con LoRa. O sea, se puede hacer que los mismos pesos no cambian. De hecho, aquí por eso dice que LoRa congela los parámetros y después se inyecta matrices de rango bajo, que es lo que vamos a ver ahorita, pero los parámetros se mantienen congelados. O sea, los parámetros están congelados. Entonces nada más se agrega estos modulitos de pocos parámetros para mover un poco el modelo y ya resolver la tarea que se pudiera resolver. Entonces ya si en una librería que seguramente ya lo tienen, pues a lo mejor pues puedes compartir los pesos de un modelo grande de lenguaje y ya tú hacer tu fine tuning para diferentes tareas que va a tener tu sistema completo multiagente, ¿no? Que es como le llaman. Entonces las tres me parecen cosas bastante chidas que lograron, con una idea que también me parece muy sencilla, pero pues que es poderosa, ¿no? En este sentido. Entonces vamos a ver cómo es la idea. Y la idea nada más es esto. O sea, la idea está en esta, que tienen su dibujito en el paper de LoRa, pero no sé por qué cuando lo recorté y lo pegué aquí no se veía bien. Entonces ya me dio flojera a mí dibujar. Ahorita lo dibujo mejor, ¿no? Pero bueno, la idea principal es esta. O sea, aquí la matriz W0
es una matriz de pesos. O sea, por ejemplo, puede ser la matriz la W del query, o la W del key, o la W del value. O sea, puede ser cualquier matriz de la arquitectura del transformador, y pues ya es una matriz. Entonces lo que vamos a hacer aquí con LoRa es que vamos a modificar un poquito la arquitectura. Antes, originalmente, por ejemplo, si este X correspondía a un vector embebido de uno de los vectores del modelo del transformador, pues lo multiplicabas por la matriz de query y ya eso te daba el Q, que después ya lo vas a utilizar para hacer la tensión y etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a modificar los parámetros, pero agregando una nueva matriz de parámetros delta W, que ahorita podría parecer que pues no sirve de nada, ¿no? O sea, porque si aquí era una matriz de n por m, o n por m, o lo que sea, para que esta suma se pueda hacer, pues esta matriz también tiene que ser de n por m, ¿no? Entonces, si lo que quisiéramos estos fueran los parámetros del modelo, o sea, como que hasta por eso le ponen que es como un delta, o sea, es qué tanto mueves los parámetros originales para ajustarte a la nueva tarea que te quieres ajustar. Pero si el número de parámetros aquí delta es pues igual que pues entonces no nos sirve de mucha eficiencia, ¿no? No nos sirve, o sea, de hecho parece como una actualización de gradiente descendiente, donde actualizamos los parámetros con el delta de parámetros que se obtiene de gradiente descendente. Entonces la clave aquí que se hace para hacer esto eficiente es que delta W se va a factorizar, es una matriz que se va a factorizar como un producto de dos matrices de rango pequeño. ¿Y qué son matrices de rango pequeño? Pues nada más son dos matrices que son, o sea, como si la matriz original tenía que ser de D por K, pues nada más vas a tener ahora dos matrices de D por R y de R por K, donde R es muchísimo menor que D y que K, y entonces es una matriz de rango pequeño que va a representar estos parámetros. Por ejemplo, o sea, si nos vemos así muy, muy extremos, puede que esa R sea de rango 1. O sea, puede ser que tengamos que B sea en RD por 1, y que también A esté en R de 1 por K, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues es un vector, ¿no? Es un vector de D renglones por una columna, y lo estamos multiplicando por una matriz columna de un renglón por K columnas. Pero ¿eso qué nos va a dar? Pues una matriz de D por K, ¿no? O sea, se nos va a dar una matriz de D por K que ya podemos sumarle a la matriz W. Pero ¿esto qué quiere decir? O sea, que esta matriz sea el resultado de dos vectores de una dimensión nada más. O sea, que en realidad esta matriz seguramente pues es de rango 1. O sea, va a tener todos los vectores aquí, van a ser linealmente dependientes. O sea, tú vas a poder expresar un vector en términos de los otros. O sea, todos son copia de un mismo vector que esto. O sea, son un escalamiento de este vector. Entonces podría ser pues problemático, ¿no? O sea, si quisiéramos cambiar esta matriz para movernos en la dirección que queremos, pues no estamos teniendo mucha flexibilidad. O sea, estamos pagando por pagar el número de parámetros, estamos pagando en expresividad de la matriz que queríamos. Pero lo que hipotetizaron ellos y que resultó ser correcto es que también para moverse para mover el modelo ya normal a la dirección que uno quiere para resolver la tarea, en realidad el rango que tenía que tener la matriz de aquí pues era muy pequeño, o sea, no tenía que ser tan grande. Y también es como que un principio mucho de machine learning. O sea, aunque muchos de los datos con los que trabajamos viven en altas dimensiones, está esta hipótesis del manifold, de que en realidad los datos están en un manifold más pequeño. O sea, ya aunque una cara pues es una imagen de 80 por 80 píxeles, pues a lo mejor lo que importa para distinguir si es una cara o no, pues es si hay ojos, si hay nariz, si la posición de los ojos no están con respecto a la boca, etc. Entonces, a lo mejor las características que en realidad uno necesita para clasificar una cara, pues viven en un manifold mucho más pequeño. Entonces aquí como que esa es la hipótesis. O sea, la hipótesis es que lo que se tiene que mover a una matriz, a la original que ya se preentrenó mucho, pues en realidad nada más es en una dirección y no en múltiples direcciones. O
sea, nada más con que te muevas la matriz original, la muevas un poquito hacia una de las direcciones que es las que va a aprender aquí el modelo. O sea, cuando haces el fine tuning, precisamente como está aprendiendo estos parámetros, pues entonces lo que va a tratar es de aprender cuál es la dirección para la tarea específica que se tiene que mover, y que eso que se tiene que mover pues no es de mucho, no es pues sí, que se tenga que mover en muchas direcciones distintas, ¿no? Que también era lo que quise expresar en esa caricatura, de que ya llegó hasta acá el modelo con preentrenarse y después ya no se tiene que mover mucho para resolver pues diferentes tareas, tal vez, ¿no? Entonces ahora, dado y ya esto, o sea, ya eso es, en esencia, mecánicamente es todo. O sea, ya por qué funciona, pues todavía podemos seguir abordando muchísimo. Pero bueno, ya ahorita hasta este punto, creo que sí ya es lo suficiente para poder explicar cómo se logran estos 3 puntos que presumí al inicio, ¿no? Que lograba este artículo que hizo esta gente. Entonces, el primero, ¿por qué se reduce el número de parámetros tanto? Porque nada, son las 2 matrices chiquitas, ¿no? Y de hecho me parece que ya en los detalles del paper, sí lo leí, pero más o menos rápido, pues escogieron la matriz Q y la matriz, y sí probaron también con la matriz de value y key, pero había unas que daban mejores resultados que otras, y sí no lo utilizaron para los MLPs, o sea, aunque esos MLPs también tienen matrices que también se podrían hacer moverlas en una dirección con low rank, creo que ahí no lo hicieron. Entonces, pues sí, no, eso es por eso, ¿no? Entonces ya está por eso. ¿Por qué? A eso no lo he explicado, pero ¿por qué también tienen 0 latency? Que eso no lo he dicho, pero aquí no está tan directo, ¿no? Porque si tienes que hacer esta suma, pues ya agrega latency, ¿no? O sea, antes nada más se tenía que hacer un producto de matriz por vector y ya nos daba el vector H, ya sea que sea de queries, keys o values o lo que sea, pero ahora tenemos que hacer 2 productos y pues lo hace más lento. Pero entonces 0 latency porque si sí ya estamos contentos, pues ya nada más sí le sumamos esto a esta matriz. O sea, nos agarramos un modelo y ya y sí tienen ahí su palabra, pero ya no me acuerdo cómo le llaman, pero como que ya pues le sumas, o sea, de una vez nada más le lo tienes que sumar a esto y ya dejas unos nuevos pesos que son W0 más delta W. Entonces ya también se tiene 0 latency si es que se hace esta suma, ¿no? Ya de una vez. Ahora, no necesariamente se hace siempre, precisamente por esta otra tarea que también se puede lograr. O sea, porque como estos están congelados, de nuevo podríamos entrenar diferentes modelos y cada uno lo que va a entrenar son sus deltas Ws. Entonces podemos hacer como que el swap del delta W dependiendo de cuál es el modelo que está operando en cada momento. Entonces se pueden tener, pues, cada esto es dependiente de la tarea, pero esto está congelado y pues se puede tener en memoria uno solo de estos y ya múltiples de estos para las tareas que se querían resolver. Entonces con esta idea así tan sencilla, pienso yo, pues se pueden lograr cosas muy importantes que se avanzó, ¿no? en esto de hacer más eficiente el preentrenamiento de los modelos. Y es sorprendente porque en sus experimentos, y sí ya lo ha validado mucha gente en muchos contextos, aquí no estamos buscando mejorar el modelo, aquí lo que estamos buscando es que esto sea al menos, bueno, que no se degrade tanto, o sea, que no se degrade tanto con respecto a entrenar todos los parámetros completos si tuviéramos cómputo, pues así choncho, ¿no? Entonces el chiste es que no se degrade tanto, o sea, como porque estamos, en vez de entrenar todos estos parámetros, en vez de hacerle fine tuning a los parámetros originales, nada más estamos haciendo fine tuning a través de estos vectores que son mucho más poquitos, entonces tal vez se degrade el fine tuning, pero se observa que no, o sea, digamos que el resultado de esto es que la calidad del modelo preentrenado es la misma que si se hubiera hecho un fine tuning completo, aún hacerlo con esto, y para R's desde 1 a 4, o sea, tan pequeñas como 1 funciona muy bien, y hasta 4, ¿no? O sea, nunca lo tuvieron que subir más de 4 para que diera buenos resultados, y de hecho cuando lo subían más de 4 ya no mejoraba más, o sea, como que hasta aquí, al menos en algunos experimentos que se tenían.
Entonces, ¿alguna duda o comentario con respecto a LoRa? ¿Sí lo leyeron el paper? Se intentó. Hay muchas cosas que no entendí. Pues pero aprovecha, igual no te contesto, pero... Es que ni siquiera lo entendí al punto en el que ya puedo tener como una duda precisa. El mecanismo creo que sí. Ya. Bueno, justo lo que está ahí del scanning, como que no lo tengo tan claro, la parte de ese alfa. Es que esos ya son detalles, ¿no? Porque, o sea, lo principal es esto. O sea, lo principal es esto. Y ahora ahí ya van detalles, ¿no? El primero es o sea, que ya la inicialización. O sea, la inicialización en la matriz A la ponen así normalmente como ruido gaussiano, pero a B lo inicializan con ceros. Y eso es importante porque como ponen aquí, o sea, como puse aquí, o sea, esto asegura que este delta W está en cero, o sea, verlo como un incremento a los parámetros que ya están congelados y no como una nueva matriz completamente diferente, o sea, así verla como un delta. Entonces, por eso es que empieza en cero, pero ya conforme se van ajustando los parámetros, pues se deben de ir, es algo que se le va a sumar a los parámetros iniciales. Entonces, digamos que esa es la idea de que A sea gaussiano y que B sea cero. Ahora, lo otro, que también es un poquito ingenieril, o sea, es que tú también vas a empezar como todo esto es así muy grande, o sea, a empezar todo esto estamos tratando de ser eficientes. Por ejemplo, cada que movían el vector, bueno, el hiperparámetro que sería aquí ahora, cuál es el rank de las matrices que vamos a entrenar, pues a lo mejor eso va a involucrar que los otros hiperparámetros cambien, ¿no? O sea, es un parámetro más en la búsqueda de hiperparámetros que se tendría que hacer. Entonces, siempre cuando alguien pueda encontrar una regla que determine hiperparámetros en función de otros, para hacer más pequeña esa búsqueda de hiperparámetros, pues es una gran ayuda. Entonces, aquí lo que trataron de hacer es que si escalar a esta matriz inversamente con el rank de esto, ¿y cuál es como que la intuición de esto? Que mientras más gorda esté la matriz, por ejemplo, su norma va a ser más grande, ¿no? O sea, se van a hacer más elementos en los que puede contribuir, más direcciones en las que puede contribuir a esta dirección. Entonces, como queremos siempre normalizarlos, a que esté normalizando a una esfera o no sé, o sea, siempre pues normalizamos por esas, mientras más direcciones pongas, pues hacemos más pequeño la contribución de este delta W, ¿no? Y lo escalamos con R. Pero sí, es como que pues, lo que ellos observaron, o sea, fue una intuición que a lo mejor la probaron y sí dio buenos resultados. No es que tenga una demostración o algo así, ¿no? También como muchas cosas en Deep Learning. Gracias. Sí. Y bueno, y después, como les digo, o sea, es ya cuando sacan el porcentaje de los parámetros que se entrenan, pues ir a restarle en algunos casos de sus experimentos, y les digo, sí, o sea, ya LoRa está en todas las librerías para hacer fine tuning, ¿no? O sea, ya es algo que, y ya la versión que todavía no vemos que es de QLoRa, ¿no? De Quantified LoRa, ¿no? Pero bueno, le quitan 4 ceros, ¿no? Entonces sí es el 0.01% de los parámetros originales son los que se entrenan. Entonces esto hace muy eficiente el entrenamiento porque los gradientes pues nada más fluyen para estos hiperparámetros y no para lo demás. Y pues ya eso se ve reflejado en que se necesita pues mucho menos memoria en el GPU contra que se hiciera full fine tuning, es que se optimizan todos los parámetros. Y bueno, switching de las tareas que también me parece ingenierilmente pues bastante chido, o sea, que es algo que necesitamos, ¿no? Si queremos hacer estas aplicaciones de muchos agentes, pues esto nos ayudaría un buen si cada uno lo queremos especializar a algo. Y que bueno, y que no se degrada, ¿no? O sea, que dice que matches o hasta a veces mejora el full fine tuning que se tiene, que se haría también para muchos benchmarks. Y también lo que les decía, que al menos aquí en este artículo ya no sé qué tanto se puede especificar ya en las librerías, pero bueno, se aplicaba a las matrices estas que hacen las proyecciones de los queries y de los valores. Y después nada más merging era la palabra, después nada más como que los fusionan
pues W y esta matriz en una sola W si es que se quiere mantener la velocidad original, ¿no? Si es que se quiere evitar esto. Pero si quiero la versión modular, entonces sí añado... Sí, no se podría hacer eso, ¿no? Y bueno, y aquí algunos de sus resultados. El rank es hiperparámetro. El rank sería un hiperparámetro, o sea, tú escoges pues, de qué tamaño van a ser tus matrices estas, ¿no? Entonces ahora, digamos que así la idea como tal es bien chida, pero también algo que viene en el paper y es estudiar un poquito más a fondo pues por qué esto funciona, esta hipótesis de que los datos están embebidos en una dimensión más pequeña y son unos pequeños experimentos, pero que sí dan un poco de intuición. Entonces el primero que hacen, igual es el único que explicamos, pero bueno, ahorita lo ponemos, es esta grafiquita de aquí, ¿no? Que lo que hicieron es que ya lo hicieron el fine tuning, ya lo entrenaron lo mejor que pudieron y lo hicieron para dos R's de 8 y R de 64. O sea, como que hicieron pues sí, o sea, para diferentes valores del rango de la matriz. Y después lo que hicieron, lo que significa esta función phi, es qué tan similares son pues, estas dos matrices. Pero aparte con un detalle importante, o sea, para cada una de estas matrices calcularon su descomposición SVD, o sea, su Singular Value Decomposition, que eso lo que hace es encontrar pues, la matriz, ya se me olvidó cómo las llaman, creo que las llaman U, sigma y B, o sea, de los vectores left y de los vectores right, pero bueno, también tienen toda su interpretación de álgebra lineal estos vectores, ¿no? Son los vectores que maximizan la varianza de los datos, también son los que maximizan que si voy a aproximar esta matriz y nada más me quedo con vectores de poco rango, son los que más contribuyen a esa matriz y otras, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, pues le sacaron su SVD a estas dos matrices y después empezaron a comparar los subespacios de los vectores más importantes para los diferentes tamaños. Entonces es lo que significa I y lo que significa J. O sea, aquí es cuando el subespacio nada más consiste del primer vector de la descomposición singular, los segundos dos cuando son los dos mejores vectores, los tres mejores vectores, los cuatro mejores vectores y así también, y así sucesivamente para la otra matriz de 64. Entonces, por ejemplo, aquí, o sea, si yo veo este cuadrito que está aquí, es la comparación entre el espacio formado por los primeros dos vectores de la descomposición singular para el A8 contra los dos primeros vectores del A64. Y esta medida, que bueno, también ahí viene en el paper, es una métrica de qué tan diferentes son esos espacios vectoriales, o sea, qué tan ortogonales son entre sí. Y pues ya esa es una medida que la normalizaron para que estuviera entre 0 y en 1. Y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se observa? O como que la conclusión principal, que si le entendí bien, que ellos dan. O sea, si se fijan, por ejemplo, en la mayoría de los vectores, o sea, el que está, pues este es el que está más cercano a 1, ¿no? Que es el que se pasa tal vez por un poquito de puntos 60 y tantos. O sea, como que entonces, como que el primer vector de la descomposición de singular sí se comparte, o sea, sí es parecido a todas las matrices cuando ya se consideran todos los vectores de la otra matriz de A64. O sea, si vemos hacia lo largo del renglón, o sea, este vector qué tanto se parece o qué tanto está en el espacio del A64, el primer vector singular de AR8, pues parece que sí está en ese espacio, ¿no? O sea, parece que sí la similitud es cercana a 1. Pero ya cuando se tienen dos, ya se empiezan a alejar, o sea, ya se empiezan a alejar como que bastante, ¿no? O sea, ya como que aquí baja la similitud entre las dos. O sea, ya aunque tenga otros vectores, como que los segundos vectores ya no coinciden tanto entre sí. Y entonces como que esto como que lo que habla es de que, pues, aunque se entrenaron dos modelos para R8 diferentes,
como que por aleatoriedad, y que de hecho hay otro experimento de aleatoriedad, o sea, en lo que sí coinciden es en el primer vector, o sea, como que el primer vector es el que determina la tarea que se tenía que resolver, y ya los otros pues son pues como con consecuencia de que le pediste, yo quería que me hicieras 8, ¿no? Entonces te tiene que generar los 8 mejores según él, pero ya los 8 mejores según él, nada más el primero sí es común entre los primeros 8 mejores de R8 y los primeros 8 mejores de R64. Y ya los demás pues ya no son lo mismo, o sea, ya no son lo mismo, ya son diferentes. O sea, como si aquí en este de 64, como ya tenía más espacio, pues como que aprovechó para usar el 64 de una manera que no tenían que coincidir, o sea, una de las direcciones no era esencial para el problema que se tenía que resolver. Entonces ellos con lo que explican que a veces hasta con R igual a 1, y de hecho muchas veces eso era a lo mejor R igual a 1, que esa tarea pues nada más necesitabas pues un vector, ¿no? Como que era el esencial que te movía a la tarea que uno quería. Y precisamente este es el otro, ahora con respecto, esa no se ve, pero bueno, está bien, ya lo checamos después, pero este precisamente ahora es lo mismo, ahora estas son de nuevo, es la misma gráfica, pero ahora vamos a comparar los espacios de dos matrices igual, ambas para R64, pero para condiciones iniciales aleatorias distintas. Entonces también si las vectores fueran esenciales, pues lo que uno esperaría es que se parecieran mucho, ¿no? O sea, que como que fuera invariante de la condición inicial. O sea, si lo que yo tengo que mover los parámetros de mi modelo original, si el delta W que me mueve a la posición óptima, pues debería de ser pues, el mismo, independiente de qué condición inicial empecé para entrenarlos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que observo con esto para dos matrices Q y B? Que efectivamente sí, o sea, los primeros vectores, o sea, los más importantes, o sea, los primeros 8 de estas dos matrices que son de rango 64, pues sí se comparten mucho entre ellos, o sea, sí resulta que son los mismos, o sea, que independientemente de que se generó al azar la condición inicial, esos vectores sí son los mismos. Pero eso ya no pasa para vectores que ya se acercan a 64, o sea, como que sí los importantes, también esto lo que muestra es que los vectores importantes pues son los primeros, o sea, como que el rango de la tarea o de que hay que ajustar los parámetros para movernos a la tarea en específico que se quería resolver, sí, pues sí es de rango pequeño, ¿no? O sea, sí es de rank pequeño. Entonces, pues si quieren ya le dejamos aquí, todavía hay un demo que, bueno, ya se los muestro la próxima clase.